Hola, hola. Sí, te escuchamos. Ahora sí. Te escuchamos. Sí, no sé qué pasaba con la aplicación, tuve que apagar y prender el teléfono. Estaba tratando de instalarlo en la computadora. Bueno, ahora me escuchan. Bueno, qué suerte. Yo no escuché nada, hasta ahora. Te escuchamos, que es lo importante. Bueno, pero no sé cómo iba a ser el diálogo de eso, quería ver Buenas cómo tardes. quería. No escuché nada de nada yo, salvo que dijeron vamos a presentarlo y hasta ahí escuché. Hola, hola. Ahí me escucha alguien, ¿no? Hola, Quique, que te escuchamos Sí. perfectamente. Bueno, Rafa, entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo no escuché nada. Entonces no sé cómo Bueno, Angelina hizo la presentación recién hace Bien. un rato, hizo un breve repaso de tus principales antecedentes. Bien. Y bueno, lo que íbamos a hacer es a dar inicio a este ciclo de actividades y de conferencias virtuales que ya venimos desarrollando hace varios jueves y que se va a extender durante todo el mes de mayo. Y bueno, la dinámica es una dinámica más relajada, no expositiva en su sentido tradicional. La idea es que interactuemos a partir de algunas preguntas que tengamos para hacer, así que invitamos a todos los participantes a que las compartan, sea por el chat de esta videoconferencia o sea por habilitando sus micrófonos. Reitero nuevamente que todos aquellos participantes que no hagan uso de la palabra tengan el cuidado o la precaución de cerrar sus micrófonos para no escuchar el sonido ambiente. Entonces, les decía que la idea es poder tener un diálogo con Enrique Viale a partir de lo que fue utilizando como disparador la publicación del artículo que coescribió junto a la socióloga Maristela Svampa, y que fue publicado recientemente por la revista Anfibia. Si no lo recuerdan, el artículo es nuestro Green New Deal, Justicia Social y Económica. Es un artículo muy interesante que fue publicado hace muy poco y que tuvo una enorme repercusión a nivel nacional y regional. Y como también reza el título de la exposición, la idea es un poco también plantear o reflexionar en torno a la intersección entre extractivismo y COVID-19, no solamente pensando en el aspecto más tradicional vinculado a las excepciones que dictaron en el marco de esta pandemia para la continuidad de las actividades extractivas en Argentina, sino también pensando en los escenarios post-pandemia, un poco en la misma línea del artículo planteado por Enrique. Angelina iba a ser es la encargada de moderar esta actividad. No sé si Angelina nos puede escuchar o si tiene algún inconveniente con el sistema. Angelina, ¿nos escuchás? Pareciera que no. Bueno, no importa, vamos a empezar y cuando Angelina se sume, si es que está, o se solucione el problema ¿Ustedes técnico. me escuchan a mí? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Hola, sí, hola, lo hola. escuchamos perfecto. Ah, bueno, estamos como los locos entonces. Bueno, vamos a... No sé si me te puede escuchamos escuchar, todos, Angelina. Rafa, perfecto, te escuchamos. Bueno, ahí Martín Abad compartió el enlace de la revista Anfibia. Por favor, si alguien me confirma, si me están escuchando, no sé si Quique me está escuchando. Perfecto, te escuchamos, perfecto. Perfecto, che. Decía Vos entonces no que escuchás, estamos me compartiendo parece. el enlace del artículo de la revista Anfibia sobre el que pretendemos un poco concentrar o de alguna forma tener alguna referencia escrita con formato periodístico para esta conversación. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y vamos a tratar de hacer un ida y vuelta para que sea entretenido, si no... Enrique, ¿nos estás escuchando? Justo me parece tildada tu... Me parece que el único que no escucha es Rafa, ¿no? Por lo demás me escuchan, ¿no? Confírmenme, digo, sí, para... Quique, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, los demás, algún otro, digo, excelente, otra. todo se escucha perfecto. Bueno, Rafa seguro que no escucha, si alguien le puede mandar un mensaje diciendo, no sé, Enrique está hablando y vos no Bien, escuchás. acá más usuarios dicen que se escucha, Laura dice que se escucha, Felipe, Nancy, Rafa. Nico, Mauricio. Bien.
Martín. Rafa no me escucha a mí, es el único. Necesito la confirmación de Quique. Yo perfecto. Pero bueno. Alguien que le diga, si puede, por mensaje, yo no estoy escuchando a Quique. Bueno, perfecto. Claro, entonces, que me escuchan todos menos él. Preferiría que tome las riendas Angelina, así continuamos. Angie. Bien. Quique te manda a decir que le escucha re bien y que empieza y que cuando llegue Angelina modera, se pone a moderar, si estás de acuerdo. Porque me parece que vos no lo escuchás a Quique. Y a vos tampoco, me parece. Me parece que no escucha a nadie, Rafa. Qué bárbaro. Bueno, no importa. Y hay una voz ahí de fondo, que será la de Evangelina, no sé. Pero bueno, vamos a tratar de empezar. Esperemos que si alguien no escucha, que avise, ¿no? Que prenda el micrófono y diga, o lo diga en el chat. Yo el chat igual no lo estoy viendo. Es raro porque este Jitsi anda bastante bien. Bueno, primero es un gusto estar con ustedes y poder compartir este momento, sobre todo con los amigos de Capibara. Yo tengo un cariño muy especial con estos jóvenes, estos y estas jóvenes, algunos no tanto, ¿no? Pero bueno, sí, bastante jóvenes, que le ponen mucha pasión. Y lo interesante de Capibara, además, que no se queda en los marcos tradicionales del derecho, y justamente en el derecho ambiental eso es fundamental, ¿no? No quedarnos en esos marcos justamente para algo somos abogados ambientalistas o abogados ecologistas, ¿no? Porque vamos mucho más allá y estamos pensando permanentemente cómo ampliar derechos. Por eso Capibara me gusta tanto, porque va siempre a los límites y va ampliando, ¿no? Los derechos son de los pioneros en derechos de la naturaleza en nuestro país, en divulgarlos, etcétera. Así que es un gran gusto estar acá con ustedes y poder debatir, y bueno, con el público presente que algo veo. Bueno, nosotros, a ver, con Maristela justo estábamos escribiendo un libro, vamos a contar un poco el contexto y hacerlo un poco entretenido para que no sea aburrido. Justo veníamos escribiendo un libro que veníamos hace un tiempo pensando, escribiendo, que tiene que ver mucho, en el último libro que habíamos escrito juntos. Maristela escribe muchos libros, ¿no? Pero el último que habíamos escrito juntos fue en el 2014, que fue el libro Mal Desarrollo, y veníamos en una sociedad, de hecho, de viajar por el país o por América Latina, incluso por otros lados, acompañando distintas luchas ciudadanas, etc. En ese contexto, uno, más la academia de Maristela, etcétera, ese conjunto hace que uno pueda volcar en un libro un montón de experiencias, etcétera, reflexiones, encuentros internacionales que ha tenido, que nos parece fundamental. Y en ese marco veníamos con un libro que va a salir en unos meses, que lo teníamos en la mente hace un tiempo largo, pero que a mediados del año pasado empezamos a escribirlo de a poco, y que le dimos mucho más fuerza a fin del año pasado y a principio de antes de las pandemias, ¿no? Antes del coronavirus. Y un libro que se llama además Una brújula, creo que el nombre va a estar por ahí, en tiempo de colapso ecológico. Bueno, ahora ya el colapso es mucho mayor y justifica más el libro. Lo interesante es que en el libro habíamos escrito en varias partes, y esto escrito el año pasado, la posibilidad de una pandemia, también está en dos partes de lo que era este borrador del libro, y obviamente ahora la vuelta de tuerca que tiene lo que ha transformado al mundo y a la modernidad, que es esta pandemia que ha generado un verdadero colapso sistémico, ¿no? Colapso del sistema. Un paradigma civilizatorio también. Y en ese marco, bueno, nosotros veníamos planteando un montón de situaciones. Nuestro pensamiento es muy crítico, ¿no? Por supuesto, los modelos de desarrollo, de mal desarrollo, que se llevan no solo en nuestro país, sino en toda la región, incluso en el mundo mismo, ¿no? Esa diferencia entre norte y sur, el modelo extractivista, el modelo de megaminería, agronegocio, fracking, incluso la especulación inmobiliaria, el extractivismo urbano, como lo hemos denominado. Es decir, todo ese combo con una crítica muy fuerte y mostrando alternativas también, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y uno de los debates que veníamos dando era que sé que algunos de ustedes también lo venían siguiendo, era esto que se viene dando en el norte global, que tiene que ver con esto del Green New Deal, ¿no? Esto diciéndolo incluso antes de la pandemia, ¿no? Nosotros veníamos con algunos diálogos con gente del norte, etcétera, a partir de
fundamentalmente de febrero del 2019, cuando la congresista norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez hace una apuesta muy fuerte en una mujer extraordinaria, ¿no? Que recomiendo que sigan, Alexandria, una joven, mujer muy joven, que hizo una apuesta muy fuerte por el Green New Deal, acompañada por Naomi Klein, obviamente por Bernie Sanders, entre otros. Ella hace una presentación muy fuerte, y además lo interesante es que liga este Green New Deal, obviamente las luchas, que es algo que para nosotros veníamos hace mucho tiempo también, en ese sentido, ligando la justicia ecológica con la justicia social, e incluso en el país del norte con la justicia étnica, ¿no? O la justicia racial, tan importante. Ustedes recuerdan, esto entre paréntesis, el New Deal fue el conjunto de programas y proyectos puestos en marcha en los años 30 por el presidente Roosevelt, ¿no? Después de la Gran Depresión en Estados Unidos, esa crisis económica tan, pero tan fuerte, tan poderosa, que recuerdan que hay hasta películas de esos, suicidios colectivos, que generó una crisis global absoluta, y que el presidente Roosevelt en ese momento tomó la decisión de hacer lo que se llama el New Deal, con muchas dificultades, con injusticia racial, etcétera. Por eso el Green New Deal toma, el imaginario del New Deal, pero no la absoluta, sino que le agrega, como les dije, justicia social y justicia climática, obviamente, ¿no? Pero bueno, el conjunto de proyectos de un Estado muy fuerte, muy poderoso, uno de los grandes ganadores también, al menos en términos discursivos, tendría que ser el Estado de esta pandemia, ¿no? De que, el Estado como el equiparador y el proveedor de justicia social en este momento, de lograr, por la crisis social, económica que se viene, ¿no? Que ya estamos viviendo a partir de la pandemia, además de la crisis sanitaria. Bueno, ese rol del Estado, imaginen, darle la vuelta de tuerca, el Green New Deal lo que trata de darle la vuelta de tuerca y sumarle, ¿no? El tema de justicia climática, justicia social y justicia ética. En ese sentido, nosotros creíamos que tenía que haber un diálogo. Incluso está el Plan Marshall también, que fue en realidad para la reconstrucción de Europa, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, mediante la ayuda ahí de Estados Unidos, ¿no? Un plan. Todo eso está en el imaginario o norteamericano, en el caso del New Deal, o del Plan Marshall en los europeos, ¿no? En cambio, en nuestros países del sur eso no está en nuestro imaginario. Por eso nosotros, si bien tomamos eso y iniciamos un diálogo, queríamos hacer un diálogo norte y sur, ¿no? Para que el Green New Deal de ellos no sea financiado por nuestro ambiente, nuestra naturaleza, nuestros cuerpos, nuestros territorios, etcétera, ¿no? El Green New Deal tiene que ser global o no será. Y ahí iniciamos unos diálogos incluso con algunos asesores y asesoras de Alexandria Ocasio-Cortez y de Bernie Sanders, que venían con esto. En esos diálogos nosotros, lo que vimos era eso, y después se vino la pandemia, ¿no? La pandemia que cambió todo, ¿no? Que puso patas para arriba, para arriba todo, que generó una crisis civilizatoria, una encrucijada civilizatoria cuyo alcance y consecuencias todavía son inciertos, ¿no? Todavía no sabemos hasta dónde va a llegar esto, no sabemos cuándo se termina, cuáles son las consecuencias totales, pero la crisis, sí, lo que tenemos claro es que la crisis sanitaria, social, económica es fuertísima, y será mucho más. Incluso muchos autores ya dicen que será mucho más fuerte que la de la década del 30, ¿no? De la década del 30 que fue tan grande, y ni hablar de la del 2008. Y en ese sentido, donde surge, nosotros resurgimos esto que veníamos estudiando, es decir, bueno, este es el momento, en este momento de crisis, ¿no? Tan fuerte, tan poderosa, de pensar cosas que eran impensadas hace 2 meses, ¿no? O que nos miraban con ojos un poco raros, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que esto es importante, teniendo en cuenta los orígenes de estos virus o de estas pandemias, que están íntimamente relacionadas con la degradación o la depredación ambiental, para hacer esos saltos zoonóticos entre animales a humanos, estos virus, más aún, ¿no? ¿Quién nos puede discutir ahora que nosotros le planteemos alguna situación en ese sentido? Es el momento estos momentos así dan momentos de oportunidades, ¿no? Además porque es un momento de disputa también, ¿no? Eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el extractivismo también, ¿no? Va a generar situaciones
de decir, o el sistema mismo, a decir, bueno, necesitamos más minería, necesitamos más soja transgénica para salir de esta crisis, necesitamos más petróleo o más vaca muerta, ¿no? Entonces ahora se viene un momento de disputa, es decir, no, si el problema tiene que ver con un modelo de desarrollo que nos lleva a estas pandemias recurrentes, etcétera. Algunos hablan de que esto pasará constantemente, incluso con virus más fuertes y poderosos. No podemos volver a la normalidad cuando la normalidad era el problema y la crisis, ¿no? ¿Qué es volver a la normalidad? Y bueno, en ese marco es donde nosotros salimos fuerte con esto le pusimos otro nombre, el pacto ecosocial y económico, con una capacidad del Estado, ¿no? Que aparece ahora fundamental para superar esta crisis global, como decíamos, para transformar la economía en un plano holístico que salve al planeta y a la vez persigue una sociedad más justa e igualitaria. Eso nos parece clave, ¿no? No nos podemos quedar, el Green New Deal ahí de Alexandria Ocasio-Cortez y de Noemí Klein tiene interesante eso, que no es solo un plan para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Tiene que ver con, en el caso de ellos, por ejemplo, el plan médico para todos, un plan de igualdad para los afroamericanos, es decir, cosas que no son estrictamente ambientales. Para nosotros eso es la justicia social, la justicia ecológica, perdón, que insista con eso, van juntas o no van, ¿no? No hay una sin otra. Eso dialogando con los conservacionistas que no ven lo social, o también, ¿no? Los movimientos sociales, etcétera, que no ven lo ecológico, ¿no? A los dos hay que dialogar y ponerlos de acuerdo como nunca. Y desde ahí que hicimos, desde nuestra perspectiva, pusimos 5 ejes fundamentales, pueden ser más, etcétera, que tienen que ver con, y van a ver que no es estrictamente ambiental, a pesar que es un plan, nosotros le decimos un gran pacto ecosocial y económico, que sería nuestro Green New Deal, y le ponemos 5 puntos, que es el ingreso ciudadano universal ciudadano, una renta básica, después lo podemos hablar, una reforma tributaria progresiva, es decir, hay que reformar el sistema tributario de Argentina, estas inequidades, que incluye, entre otros, el impuesto a las grandes fortunas que se está hablando en algunos momentos, la suspensión del pago de la deuda externa y su auditoría, si no podemos pagar lo que no sabemos si está, en momentos de crisis como este, hay que repensar el tema de cómo pagar las deudas. Un sistema nacional de cuidados, como tiene Uruguay, que tiene que ver el paradigma del cuidado en estos momentos de pandemia, etcétera, se ha revitalizado, ¿no? Bueno, nosotros eso lo queremos poner para proteger, está basado en la solidaridad, ¿no? Proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los sectores, los niños y niñas y los adultos mayores que no pueden sostenerse por sí mismos y los discapacitados, ¿no? Ese sistema nacional de cuidado es algo interesantísimo y obviamente el punto más fuerte para nosotros, el punto que más apostamos, es esta apuesta, valga la redundancia, seria y radical a la transición socioecológica, ¿no? Una apuesta seria y radical, comenzar eso. Puedo seguir hablando, pero no era la idea, ¿no? Eso es lo que hablamos justo, que yo no esté media hora hablando. Si quieren abrimos un poco y vamos punto por punto, o como ustedes quieran, no sé, eso díganme ustedes, o vamos punto por punto. Me parece que estaría bueno que vayamos punto por punto, Quique. Bueno, vamos con eso. Espera que acomodo esto. Upa. No me digas que lo cerré. Estoy, ¿no? Sí. Ah, bueno, toqué algo que se me fue la pantalla. Bueno. Vamos punto por punto. Entonces dijimos, el primero es una renta, lo voy a decir rápidamente para tampoco estar media hora, no quiero que se aburran ni se duerman, ¿no? Aparezca alguien dormido. Pero, a ver, la actual catástrofe pone en evidencia, esta catástrofe global, que todo ser humano, por la sola condición de serlo, tiene que tener garantizado un ingreso básico que abra la posibilidad de una vida digna, ¿no? Esto es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo, en Europa se llama renta básica, etcétera, y que ahora los debates se han abierto de nuevo con esto, ¿no? En un mundo de desigualdades tan grande, donde hay gente que no accede a lo mínimo indispensable para tener una subsistencia, ¿no? Mínimamente digna, nosotros creemos que tiene que tener garantizado ese piso. Un piso que, bueno, el que mejor lo ha explicado esto es el economista Rubén Lobolo, nosotros hemos charlado mucho con él para este punto, y obviamente lo tiene hiper desarrollado, es un histórico de lucha sobre este punto, que él habla de que no es una contraprestación, no es un plan social, no tiene que ver, evita el clientelismo, es decir, todos y todas
por la sola condición de ser ciudadanos, accederían a ese piso mínimo, que es un piso para tener una dignidad básica, y obviamente uno con su trabajo, etcétera, va a superar largamente ese piso, ¿no? En el marco también de que este ingreso mínimo, o sea, hay que pensar en otras cosas, hay que pensar, nosotros lo venimos diciendo, la reducción, que esto también es algo que se debate mucho en Europa, la reducción de la jornada de trabajo, eso en el marco de un mundo además robotizado, etcétera, puede generar miles de puestos de trabajo, ¿no? Reducir y poner entre 30 y 36 horas como máximo de trabajo semanal. Estos son debates y luchas muy fuertes, repito, en Europa. Eso hace que las empresas tengan que tomar más, es decir, sin bajar el sueldo, obviamente, que tengan que tomar más empleados, etcétera, y además hace que es un debate muy grande que tiene que ver con que en nuestros países, sobre todo el sur, no se puede seguir aceptando que haya gente que trabaje 14, 15 horas por día, no tiene vida, ¿no? Pero además genera muchos puestos de trabajo. Eso es una mezcla. Ese es el punto 1. El punto 2, el punto 1, 2, 3, todos están interrelacionados. O sea, yo nombré así, pero todos están íntimamente relacionados porque uno financia el otro, además. Porque la implementación de este ingreso universal que les dije no solo pone en el centro de la escena la cuestión de la ciudadanía, sino la necesidad de contar con sistemas impositivos progresivos, ¿no? Como base para su factibilidad y buen funcionamiento. ¿Cómo financio eso? Bueno, hay que cambiar el sistema tributario argentino, eso es urgente, es algo que se viene peleando hace mucho, que es muy difícil. Es un sistema tributario basado fundamentalmente en las clases medias y bajas, a través del IVA y ganancias, ¿no? El impuesto a las ganancias, que terminan pagando, como dije, los sistemas medios y bajos, y hasta Merkel, hace poco tiempo, alguien que no podemos decir que es de izquierda, le dijo al presidente de la nación que pocos impuestos pagan allá los poderosos, las grandes empresas, ¿no? Es decir, Argentina tiene esa característica, a pesar que no digan lo contrario, ¿no? Y que pupulen personajes pintorescos en la televisión diciendo otra cosa. Lo cierto es que cualquiera que haya estudiado los sistemas impositivos mundiales se dará cuenta que Argentina tiene un sistema impositivo muy, muy desigual, etcétera, que acentúa la desigualdad. Esto obviamente que incluye un impuesto a las grandes fortunas, eso me parece que es clave después de la Segunda Guerra Mundial, después de grandes eventos, etcétera, como hubo en el planeta, se pusieron estos impuestos. Me parece que hasta el impuesto a la herencia, erradicado por Martínez de Oz, ¿no? El impuesto a la herencia fue erradicado por la dictadura militar por Martínez de Oz, ¿no? En la última es una cosa. Y acá incluimos también impuestos a la contaminación, que no quiere decir, estos somos muy cuidadosos y es peligroso, no un impuesto para contaminar, ¿no? Sino impuestos que sirvan para generar la transición por ejemplo, que vamos a ver la transición socioecológica al final. Es decir, por ejemplo, en el proceso de transición del uso a la erradicación de los agroquímicos, tiene que haber impuestos progresivos a quien use agroquímicos, que lo diferencie y quien no lo use. E incluso que sirva para financiar la transición para eso, ¿no? Es decir, y que además desincentive usar agroquímicos, agrotóxicos. Digo como un ejemplo, pero así los impuestos al uso de automotor, etcétera, tienen que existir, tiene que haber impuestos en ese sentido. Pero además porque no podemos tolerar más estos impuestos, no solo de contaminación, etcétera, sino estamos en uno de los momentos más desiguales de la historia de la humanidad. Es decir, a partir del 2008 también eso se ha visto, la crisis del 2008 que nacieron los super ricos, esos que acaparan, ¿no? Esos datos que acaparan pocas personas, acaparan miles de millones de dólares. Hay un dato que nosotros ponemos ahí en el artículo de Oxfam, que es una organización muy seria que organiza, dice, el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de riquezas que 6.900 millones de personas. Casi todo el resto del planeta, ¿no? El 1% solo. Casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5 por día, ¿no? La mitad de la humanidad. Y en materia, ustedes lo saben, en materia ecológica, solo 100 grandes empresas transnacionales son responsables, solo 100, del 70% de los gases de efecto invernadero, ¿no?
Eso me parece que es clave tenerlo. Bueno, el tema de la deuda externa, no me quiero extender porque si no vamos a estar toda la noche, pero es algo que en momentos extraordinarios cuando se justifica la suspensión del pago de las grandes deudas, ¿no? Esto ha pasado en gran parte del mundo, en la historia. Hace una semana la propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, por sus siglas en inglés, propuso una especie de nuevo plan Marshall que libere 2.5 billones de dólares de ayuda a los países emergentes. Es decir, no es una locura lo que estamos planteando. Digo, suspender el pago de la deuda externa hasta que pase la pandemia y podamos recuperar, y además auditar, en medio auditar, ¿no? Y decir, vamos a pagar lo que debemos, lo que haríamos cualquiera en nuestras casas, ¿no? No nos parece una locura. Pero hay que, eso me parece que hay que repensarlo. No podemos pagar cientos de millones de dólares y tener a la mitad de la población bajo nivel de pobreza, como va a pasar después de esta pandemia, ¿no? Pero bueno, eso es para discutir. El Sistema Nacional de Cuidados, que no quiero extenderme porque quiero ir al último punto, pero es destinado a atender las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, y personas con discapacidades severas. Este sistema está funcionando en Uruguay, ahora un poco en problemas con el nuevo gobierno un poco más de derecha que lo está financiando, pero que es muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con el paradigma del cuidado, con el feminismo, etcétera. Digo, el paradigma del cuidado con el feminismo, ¿no? Y también con esta nueva lógica, ¿no? De la solidaridad, etcétera, que ha ganado un lugar muy importante en estas épocas de crisis colectiva. A ver, y el punto más fuerte, ¿no? Hay que comenzar una transición socioecológica seria y radical, ordenada y progresiva, pero radical. Digo, hay que empezar eso. No hay más excusas, ya no pueden plantearnos como nos plantearon hace un tiempo de que no era posible, etcétera, sino que es el momento, ¿no? Es el momento de poder lograr. ¿Quién nos puede decir ahora que replantear el modelo de combustibles fósiles es una locura, ¿no? ¿O quién nos puede decir que se puede seguir con un modelo de agronegocio que deforesta cada vez más? Y ahí es donde aparecen muchas de las enfermedades, donde el cambio climático ya es una realidad. El dengue que nos está afectando es muy relacionado con el cambio climático. Una salida ordenada y progresiva, además del modelo extractivista y netamente fosilista, ¿no? Creemos que es posible. Ahí hay mucho para hablar y es uno de los temas que más me interesa, ¿no? La caída del valor del petróleo también da una oportunidad muy grande en ese sentido. Es decir, es el momento también. Argentina podría recomprar el 50% de la YPF que queda y reconvertir YPF y hacerla un YPF del siglo XXI, que así como en el siglo XX, al principio del siglo XX, transformó gran parte del país, desarrollándolo, etcétera, a partir de los combustibles fósiles, ahora con las energías renovables y reconvirtiendo a los trabajadores, que me parece que es uno de los desafíos más grandes, porque muchas veces estas empresas petroleras, como están haciendo ahora, toman de rehén a los trabajadores para decir que los van a echar, etcétera, y ahí se justifica cualquier tipo de subsidio, los subsidios millonarios. Hay que reconvertir a los trabajadores y convertirlos en parte del sistema. Yo creo que Argentina en el 2040 puede tener su matriz eléctrica absolutamente 100% renovable, digo, con un plan decidido desde el gobierno, etcétera. Ahí donde reconvertir trabajadores, donde podés sustituir importaciones, generar puestos de trabajo, sustituir importaciones de China, digo, para los molinos eólicos, para piezas de los molinos eólicos, empezar de a poco, pero decididamente, o para la solar, los paneles solares en el norte, etcétera. Además son los mismos lugares, ¿vieron? O sea, YPF en el siglo XX, principio del siglo XX, desarrolló gran parte de la Patagonia, porque ahí había petróleo, y en el norte argentino, ¿no? También porque había petróleo ahí. Y ahora podría ser los mismos lugares, ¿no? Con el viento de la Patagonia y con el sol en el norte, ¿no? Bueno, ese es uno, pero no es solo la matriz energética, eso es lo importante, ¿no? Hay que potenciar como nunca la agroecología para transformar el sistema agroalimentario argentino. Y esto no es una cuestión solo ética, sino que además puede generar miles de puestos de trabajo también, ¿no? O sea, esos cordones verdes que plantea Walter Pengue, que lo tiene tan desarrollado en distintos lados, en las distintas ciudades medianas y pequeñas de nuestro país. No puede ser que los alimentos viajen miles de kilómetros, es decir, que aseguren de esa manera, como de alguna forma lo hizo San Antonio de Areco, también Gualeguaychú, o lo está intentando hacer, de generar estos cordones que generen alimentos sanos, seguros y baratos.
y además provoquen el arraigo de la gente. Ustedes saben que el sistema de agronegocio es un sistema que ha expulsado miles de personas, cientos de miles del campo a las ciudades, a los cordones, eso es lo peor, ¿no? A los cordones de las grandes ciudades como Buenos Aires, y que provocan también ahora una situación de... Argentina tiene un 92% de su población viviendo en ciudades, promedio mundial es 54%. Una locura, ¿no? Con el territorio que tiene Argentina, etcétera. Eso hay que replantearlo, hay que provocar, hay que generar las condiciones para que la gente pueda volver a vivir, no digo en el campo solo, sino en ciudades más pequeñas, etcétera, que sean mucho más sustentables, mucho más lógicas, ¿no? El confinamiento que vivimos muchos de los que estamos en las grandes ciudades nos está haciendo sentir, ¿no? Los que estamos en Buenos Aires, no sé cuántos de ustedes estarán en Buenos Aires, que ahora nos parece que nos van a habilitar estas salidas. Yo estoy en Almagro y no tengo dónde salir, salvo que dar la vuelta a manzana. Porque no hay espacios verdes, porque vivimos en departamentos, porque hace poco en la ciudad de Buenos Aires se admitió el departamento de 18 metros cuadrados, que espero que no se hayan llegado a construir, que viviendo, y ni hablar, esto es todo clase media lo que le dije, ni hablar de los sectores más populares que están sufriendo desproporcionadamente las condiciones de la pandemia, como la Villa 31, donde hay cientos de casos, absolutamente desproporcionadamente por habitante, de casos de coronavirus, ¿no? Entre otras cosas, no tienen agua corriente, etcétera, y viven una situación de hacinamiento absoluto. Gran parte de los que viven ahí son expulsados o son hijos de expulsados de este modelo que se profundiza en la década de los 90 a través de la soja transgénica. Cambiar el sistema agroecológico no es una cuestión solo de clase media para comer alimentos más ricos y sin veneno, que no es para nada menor, sino que también es un cambio absoluto de la forma de vivir. Es muy interesante, hay un plan que se llama Arraigo, que ahí lo impulsó en su momento San Antonio de Areco, que incluía no solo eso, sino darle condiciones. Ahí se llevó una universidad, hay que darle condiciones, buena salud, ganas de ir a vivir. O sea, y a nosotros, todos estos, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que tengo ganas de irme de acá, y más con esta crisis, ¿no? Me generó una situación de absoluto reflexión sobre eso, que hace unos años quizás uno lo tenía, pero era más romántica la cosa, ¿no? De querer irse al interior o a una provincia a vivir. Ahora ya es como más seria la cosa y que uno cree que estas cosas se van a volver a repetir y vivir hacinadamente. Se ve claramente en Buenos Aires, lejos, lleva la mayor cantidad de casos de coronavirus por habitante, ¿no? Nosotros sí estamos en una situación de emergencia. Muchos de ustedes que quizás están en distintas provincias no tienen tantos casos. Hay provincias que ni siquiera tuvieron un caso. Pero eso nos parece fundamental, y las ciudades también transformar eso. Las mismas ciudades las debemos ruralizar, eso podemos hablar, ruralizar la urbanidad. Nosotros no tenemos contacto con la naturaleza en estas ciudades, estas grandes ciudades. Ningún contacto. Los niños y niñas pueden vivir toda su vida sin ningún tipo de contacto. A nosotros se nos prohíbe pisar el pasto. Prohibido pisar el pasto. En nuestras plazas hay dos rejas. Hay una reja para entrar y salir, es una reja perimetral que le da un horario, pero hay rejas también adentro para que no pisemos el pasto. Y cualquiera que sea el pasto puede ser multado, etcétera, ¿no? Es decir, el alejamiento es total. El alejamiento es total, nos alejan de la naturaleza, nos ponen cada vez más difícil, una especulación inmobiliaria que actúa, y nosotros hablamos del clima urbano, que actúa como nuestras mineras, como nuestras petroleras, o como los ojeros, que desplazan población, se apropian de lo público, y cuya contracara es la emergencia habitacional que vivimos y la emergencia de espacios verdes. Nosotros en Buenos Aires ni siquiera acceso al río tenemos, ¿no? No sabemos que tenemos un río. Quizás ahí hay muchos de Santa Fe que tienen más acceso a los ríos, pero nosotros en Buenos Aires no tenemos. ¿Sí? Tenemos una absoluta desconexión con la naturaleza. No sabemos lo que es, lo único, ni siquiera nuestros alimentos sabemos dónde vienen, ¿no? Creemos que salen de los supermercados, no tenemos ninguna relación con ellos. Por eso, ruralizar la urbanidad es poner huertas en todos lados, incluso hasta en las calles. En 1 metro cuadrado se puede poner una huerta. En todas las plazas que haya huertas, en todas las escuelas, si hay lugar en los hospitales, los techos de los hospitales, en los techos de toda la administración pública, una materia en ese sentido de huertos urbanos, para que los chicos y chicas, los niños y niñas sepan de dónde vienen nuestros alimentos, que tengan contacto, que puedan tocar la tierra.
en las plazas, como hay lugares como hay árboles de decoración, etcétera, bueno, también puede haber huertas en ese sentido. Es decir, eso se puede y se puede apostar fuertemente. Además, yo imagino, incluso con los estados, digo, nacional, municipal y provincial, comprando esos alimentos para las escuelas, etcétera, lo que hace un círculo virtuoso increíble, ¿no? Imaginen comprándole, que la ciudad de Buenos Aires se comprometa, no con este gobierno va a ser muy difícil, porque no lo tiene en el imaginario, pero que, digo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que sea que le compre a la UTT, a la Unión de Trabajadores de la Tierra, todos los alimentos para las escuelas de la ciudad, ¿no? Cuando las escuelas se abran, digo. Bueno, eso es un círculo virtuoso total, porque van a tener más trabajo, van a necesitar más, van a tener que producir más, más familias se sumarán, etcétera. Y los chicos comen sano, seguro, barato, etcétera. Imaginen ese círculo absolutamente virtuoso. Lo mismo la compra para los hospitales, para los centros públicos, etcétera. Eso es muy fácil de hacer. Y acabar en las ciudades con la dictadura de los automóviles, ¿no? Ese también es otro de los desafíos, algo dificilísimo. Pero bueno, hay mucho más para decir, pero me parece que me recontra excedí. Bueno, muchas gracias, Enrique. Ya estamos teniendo algunos comentarios y preguntas. Si te parece, podemos leerlos, algunos de ellos, y hacemos un ida y vuelta. Dale. Bueno, Nancy Fernández pregunta, desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre esta pandemia y la pandemia del año 2009? Esa fue la primera pregunta que compartió Nancy. Nancy después inmediatamente hizo otro comentario sobre las oportunidades de alejarse de las grandes ciudades, que la mayoría de la gente no quiere alejarse de las grandes ciudades. Y ella le dice desde el fin del mundo, no sé dónde está Nancy, seguramente en alguna provincia. No, en Ushuaia, está en Tierra del Fuego. La Tierra conocemos del Fuego. mucho, ¿no? Sí. Profesora, universitaria, todo, sí. Muchas gracias. Nancy también agrega acá, me preocupa que las propuestas de agroecología son siempre centralizadas en ciudades como Buenos Aires, en el resto del país es muy difícil. Bueno, esos tres comentarios iniciales de Nancy, que los acabo de juntar a los tres, y bueno, si te parece arrancamos por ahí y, sí. Y después... No, está bueno, una de las cosas, no, lo que había dicho era, ¿por qué siempre Buenos Aires? No, a ver, yo ni siquiera lo pienso en Buenos Aires, es el lugar que menos pienso. La agroecología, salvo estas huertas urbanas que digo, y llenar de huertas la ciudad y hacer un cambio radical en ese sentido, yo estoy pensando más en otros lugares, digo, y en gran parte del país en ese sentido, que incluye la agroecología, incluye mucho más que eso, ¿no? Incluye mucho más que la huerta. Incluye tambos, formas de faena para pequeños animales, digo, para los que están de acuerdo con eso, sé que hay un gran debate sobre eso, pero digo, otra gallina suelta, libre, que puedan dar animales, es decir, mucho más que solo un huertito, sino que los alimentos no viajen kilómetros y kilómetros, ¿no? Te contaba hace poco, en un artículo contaba que habían chocado en España un camión, uno que venía de Holanda y el de España que iba para Holanda. Habían chocado en una ruta de frente y lo paradójico es que los dos camiones llevaban tomate, ¿no? O sea, en vez de, es esa locura la que estamos viendo, ¿no? Y ahora pasa lo mismo. Nosotros hay un tambo que saca la leche, va hasta General Rodríguez, vuelve, viaja cientos de kilómetros. Eso que hay que cambiarlo, pero además porque genera trabajo, ¿no? Si cada pueblo tiene su cordón, su feria, imaginen para los mismos alimentos. Así que no lo pienso solo en Buenos Aires. Obviamente que Tierra del Fuego hacer un huerto es mucho más difícil, pero sé que no es imposible, ¿eh? Sé que se puede y algunos alimentos se producen allí y es posible. Pero bueno, es una cuestión de intentarlo. Lo de las grandes ciudades es por eso, o sea, por eso nosotros lo que planteamos mucho más que eso. Obviamente en este artículo no se pudo desarrollar, pero hablamos de un plan de arraigo, porque y el plan de arraigo es interesante en ese sentido, que lo plantea, hay movimiento, se llama arraigo, que ahí estaba, que era muy interesante, el intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona, que lo planteaba muy interesante porque decía, bueno, hay que dar educación, salud, vos tenés que llegar a la universidad para que no se vaya. Entonces, si vos tenés esas cosas, porque uno se queda en las ciudades por eso, dice, bueno,
yo tengo a los chicos, tengo buenos hospitales, estoy cerca, ahí no sé, no hay terapia intensiva. Bueno, si nosotros podemos generar situaciones que la gente tenga calidad, educación de calidad, salud de calidad, yo quiero ver qué pasa, ¿no? Con eso. Si la gente va a querer seguir quedándose en estas ciudades cada vez más invivibles como, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, bueno, tenemos una pregunta más por escrito, dos preguntas más por escrito, y después tenemos dos participantes que quieren hacer uso de la palabra mediante el micrófono. Te leo dos comentarios de Martín Abad, muy interesantes. Va el primero. Martín dice, ¿pensaron un plan estratégico para llevar este pacto ecosocial y económico adelante de una manera nacional y federal, pero que pueda ser llevado adelante no solo desde la política, sino también desde un movimiento de base en la comunidad? También se piensa en la democratización de algunos medios de producción como la energía y la agricultura. La Unión de Trabajadores de la Tierra está llevando adelante políticas para promover el cooperativismo y el acceso a las tierras. Ese es el primer comentario y las primeras preguntas de Martín Abad. Te reitero, la relación entre la implementación de este plan a nivel federal y la cuestión de la democratización de la energía y de la agricultura. Todo sí, ¿no? Esto nosotros no podíamos acá, era un artículo un artículo disparador, muy embrionario, etcétera, pero eso lo venimos planteando hace mucho tiempo, con muchas relaciones con la UTT. La UTT es una de las cosas más interesantes que ha surgido en los últimos tiempos, porque no solo plantea cuestiones de fondo, ¿no? Que es el acceso a la tierra, etcétera, y con trabajo, etcétera, ha puesto en jaque, digo, y ha demostrado que el campo no es solo, el campo no es el glifosato, ¿no? Hay otro campo, el campo no es solo los grupos sojeros. Es muy interesante eso y coincido totalmente. La democracia no solo planteamos siempre la energía como un derecho humano, el acceso a la energía como un derecho humano, eso es clave, sacarla, desmercantilizarla, ese es un caso típico. El acceso a la tierra es clave también en estos sentidos, para esos cordones que decimos. Incluso tiene que haber, hay un rol del Estado otorgando esa tierra. Si tiene que expropiar, expropiará, digo, con su correspondiente indemnización, pero tiene que haber tierra para cultivar, etcétera, para cultivar alimentos, para una agricultura de proceso. Estamos de acuerdo con compañeros. Sí. Vamos a volver a las preguntas por escrito, pero me parece también importante poder cederle la palabra a Norberto, que la pidió hace un rato. Norberto, no sé si nos escuchás, habilita el micrófono y compartí tus comentarios o preguntas. Estaba escuchando justamente lo que decía Quique, Norberto Pereira, algunos que me conocen de algunas participaciones en grupos ambientales, y quería contar algo que yo formo parte de un grupo que se llama Educadores Ambientales en Red y otra agrupación que se llama MCS, y el otro día estábamos hablando de estos temas justamente, y una de las integrantes que tiene una agrupación en la zona de General Rodríguez contaba que ella se había ido al interior, después volvió, ¿no? Volvió a General Rodríguez y se encontró que había toda una movida con el tema de las huertas urbanas, ella participa, huertas comunitarias, ella participa con eso, y decía que gracias a eso se logró parar todo lo que podía haber sido un estallido social o saqueos a los supermercados, porque la gente logró producir alimentos en las huertas comunitarias. Entonces, eso a nivel local genera no solo trabajo, sino la posibilidad de que el alimento esté disponible. Porque ahora en estos momentos en los cuales vamos a tener por ahí restringido el transporte, lo que decía aquí, que también no tiene sentido comprar un tomate que viene de 2.000 kilómetros, si lo podemos producir acá, o tratar de manejarnos con las producciones locales. Yo creo que, por ejemplo, Cuba es un ejemplo en lo que es agroecología y que se formó, o sea, toda la experiencia que hizo en base a una crisis que ellos vivieron de cuando fue el bloqueo y encima la caída del muro de Berlín, que entonces se quedaron sin insumos, se quedaron sin nada y tuvieron que dedicarse a rescatar los saberes ancestrales para poder producir, y además, como no tenían transporte, habilitaron lugares, espacios verdes en las ciudades para poder producir. O sea, es una cuestión de que esta crisis que estamos viviendo nos tiene que abrir esas posibilidades de revalorizar lo local.
escuché que en Europa están hablando, en lugar de globalización, una nueva palabrita que es localización, o sea, que tiene que ver con darle el impulso a lo local. Y también, bueno, están hablando del decrecimiento. Hay muchos movimientos también en Europa que hablan del tema del decrecimiento. Realmente, si podemos vivir 40 días, 2 meses, consumiendo solo lo que necesitamos, y eso hace caer la economía mundial, da para pensar de que realmente estamos consumiendo un montón de cosas superfluas que no necesitábamos, ¿no? Entonces, esos son los planteos que quería dejar. Así que gracias. Ahora Gracias. y dejo si alguien quiere hacer alguna pregunta o agregar algo más sobre esto. Está perfecto. Bueno, Daniel había pedido la palabra. Daniel, no sé si quieres habilitar tu micrófono. No. Bueno, mientras Daniel habilita el micrófono, tenemos más preguntas que están compartiendo con el chat. La verdad que vinieron todas las preguntas de golpe. Claro. Así que vamos a ver cómo las estamos organizando. Bueno, Joaquín Brest estaba también. Bueno, gracias Joaquín por participar. Joaquín es de Friday for Future de la ciudad de Santa Fe. Joaquín te pregunta, ¿cómo visualizás el rol en el que está inmersa la juventud activista nacional e internacional? ¿Y qué consideraciones cree que se deberían tomar para un activismo más eficiente y eficaz que determine e incluya un rol más equitativo? Se me fue la ventanita. Un rol más equitativo en términos de derechos ambientales o de justicia social. Joaquín refiere a que podemos poner fe en un activismo de y para las generaciones latinoamericanas, y son acaso los cimientos necesarios para un desarrollo sostenible o hace falta algo más. Por ahí va la pregunta y los comentarios de Joaquín. No, bueno, la pregunta es excelente, la respuesta no es fácil de darla. Sí, no tengo dudas de que los grandes protagonistas, los y las grandes protagonistas, son los y las jóvenes, ¿no? Me parece que esto es clave. Me parece que han irrumpido en el mundo hace poco más de un año, muy impulsado, obviamente que había jóvenes siempre, ¿no? Pero digo, estoy muy impulsado por la joven activista sueca Greta Thunberg, que ha generado un movimiento global de millones de personas, y nuestro país es interesantísimo, ha explotado en eso, los jóvenes por el clima, Fridays for Future, la Alianza por el Clima, que tiene decenas de organizaciones, todos fundamentalmente, o absolutamente formados por jóvenes, por jóvenes, muy, muy jóvenes, algunos terminando la secundaria, y para mí es clave, no sé, yo me puse muy contento cuando irrumpió. Yo hace muchos años que estoy en el ambientalismo, como muchos de los que están acá, que están algunos en esta reunión, y ya estábamos medio repetitivos, ¿no? Ya estábamos medio endogámicos, nos repetían, nos hablamos entre nosotros, por eso endogámicos, y no podíamos terminar, digo, en términos generales, ¿no? No podíamos terminar de influir en el resto de la sociedad, los jóvenes le dan un impulso muy grande. Por supuesto que hay que hacer una alianza intergeneracional y los y las jóvenes tienen que saber todo lo que pasó antes, ¿no? También esa historia del ambientalismo en Argentina, que es muy poderoso y muy interesante, ecologismo en Argentina, las luchas de Famatina, Esquel, Gualeguaychú, no sé para qué nombré, porque ahora tendría que nombrar a todos, pero digo, hay luchas fantásticas y grandes triunfos en Argentina, la ley de glaciares, la ley de bosques, luchas que nunca terminan, ¿no? Pero bueno, pero que son grandes triunfos. Bueno, ese choque, ese encuentro internacional, yo estoy obsesionado con eso y trato de hacerlo permanentemente, ¿no? De tener un diálogo absoluto con los jóvenes y pedirles que ellos y ellas sean los y las protagonistas, ¿no? Creo que es el momento de ellas. Miren, a mí me sorprendió hace poco una entrevista que le hicieron a Cafiero, Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete, que nunca le había escuchado hablar de medio ambiente ni de cambio climático, jamás. Y le preguntaron cuáles son los movimientos más fuertes que existen ahora, y dijo, las mujeres, obviamente el movimiento de mujeres, el movimiento, no me acuerdo qué otro más, y dijo, y los jóvenes por el clima, no por la organización Jóvenes por el Clima, sino por todo, ¿no? No lo dijo solo por la organización que se llama Jóvenes por el Clima, sino por el grupo de jóvenes que están por los movimientos climáticos, etcétera. Y
digo que lo diga el jefe de gabinete, no quiere decir nada, porque, o sea, no quiero decir que el gobierno ya está, pero digo, se han convertido en un actor interesante y ahora lo que tienen que pedir, y bueno, es un poco al final de la pregunta, es, ya está, ya rompieron todo, ahora lo que tienen que pedir es cambios concretos, ¿no? Ya tienen que exigirle a esos funcionarios que ahora los llaman, les piden de ir a reuniones, sí, bien, vamos, pero queremos cambios concretos. Es el momento de eso, ¿no? Me parece que lo pueden hacer, ya incluso se han formado mucho, han conseguido grandes cosas, han conseguido una ley de cambio climático, bueno, pueden conseguir muchas cosas más, estoy convencido. Muy bien, bueno, tenemos algunos comentarios también. Bueno, Camila te agradece por tu participación en esta charla, Quique. También Martín Abad, que había hecho varios comentarios en el chat, pidió la palabra. Martín, no sé si nos estás escuchando, si querés habilitar el micrófono. Hola a todos y a todas. Pongo la cámara. Dale, Martín, todo tuyo. Bueno, un poco en relación con lo que... Dos cosas. Por un lado, si es que realmente el gobierno tiene en la agenda esta problemática, o sea, porque he escuchado a Alberto Fernández hablar de un problema sistémico en el sistema impositivo y hablando de que era necesario transformarlo en su totalidad, y también a Leandro Santoro, el asesor del presidente, diciendo que se está hablando de este ingreso universal ciudadano, que bueno, que son ambas cosas que están dentro del pacto económico, ecosocial y económico. ¿Esto es así realmente? ¿Vos lo ves así? Bueno, no lo sé, yo no estoy formando parte del gobierno, así que no creo que puede ser o no. Sí veo algunas cosas interesantes, hay algunos datos interesantes, obviamente de pasar de... Yo he sido muy crítico del gobierno anterior, ¿no? En todo sentido, en lo social, en lo ecológico, en lo ambiental. No hay caso, el gobierno anterior fue catastrófico, ¿no? Para la Argentina y para todo. Obviamente que los progresismos, etcétera, tienen su gran dificultad. Nosotros en el libro Mal Desarrollo tiene críticas muy fuertes al primer kirchnerismo, a los 12 años de kirchnerismo, incluso a gobiernos latinoamericanos que uno tiene interesantísimos, que hemos hecho críticas sobre eso. Pero sí, hay algunas cosas interesantes y hay que aprovecharlas, ¿no? Una es, bueno, el reconocimiento a los jóvenes, me parece que es fundamental. Los jóvenes han sido invitados a un montón de situaciones, etcétera, para intercambiar con el gobierno. La apuesta en el mercado central de Nahuel Levalli, el referente de la UTT, me parece que es interesantísimo. Sí. Es algo histórico, es algo... Vamos a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y justo le vino la pandemia, bueno, todo más difícil. Pero bueno, que esté al mando del mercado central del área metropolitana, el área más grande de Argentina, no es para nada menor. También, no sé hasta dónde tuvo su alcance, pero la apuesta como en la Dirección Nacional de Agroecología de Eduardo Cerdá, el ingeniero agrónomo referente absoluto de la agroecología, no solo en nuestro país, sino en el mundo, es interesante, o sea, hay que decirlo, y algunas cosas son muy interesantes. A mí me entusiasman algunas cosas de eso, y otras me preocupan. Y una cosa concreta es que en nuestro país, por ejemplo, en esta cuarentena, estamos todos encerrados, pero el extractivismo no tuvo cuarentena, ¿no? Entonces la minería, el agronegocio, el petróleo no tanto, pero por una cuestión de que el barril bajó a precios históricos. Pero incluso hay informes de Greenpeace interesantísimos sobre las exploraciones que se están haciendo en el mar argentino y las 10.000 hectáreas, no solo de Greenpeace, sino también de Somos Monte, de Chaco, cómo se han desmontado media ciudad de Buenos Aires en estos 40 días de cuarentena, o 50 días. Media ciudad el equivalente a media ciudad de Buenos Aires, ¿no? En estos días. Así que hay contradicciones, pero creo que hay algunos huecos y algunas grietas que hay que tratar de aprovechar. Y ahora más que nunca, la grieta que da este colapso sistémico. O sea, si no aprovechamos esto, lo van a ganar. Ahora estamos en una disputa, donde van a venir y decirle con canto de sirena, decir que con más minería se sale de esto, con más soja plantada en todos lados se sale de esto, y hay que disputarlo. Esto se está dando en todo el mundo, estos diálogos, incluso con cosas impensadas. Por eso no hay que tener
hay que con más fuerza que nunca, y los jóvenes tienen que salir ahora. Pero ahora, digo, entre 2 meses capaz es tarde. Es ahora. Por eso nosotros salimos fuerte con este artículo ahora. Bueno, una cosa que fue bastante, que era impensada, hay cosas que son impensadas hace 2 meses, gracias a esta locura. Alberto Fernández en esta reportaje que le hicieron en TN, que fue tan comentado por otras cuestiones, por esta relación con TN, etcétera, hay una parte donde habla del colapso del cambio climático, etcétera. Algo que Alberto Fernández no lo tenía en el radar, no sabía que existía. Y lo dijo de motu propio, no porque el periodismo le preguntó, porque las periodistas ni se dieron cuenta ni le repreguntaron el ideal. Ahí es increíble lo ambiental como está fuera de la mente también del periodismo, ¿no? Porque era para preguntarle, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a seguir con vaca muerta? O sea, era ideal. Pero se mandó un discurso de 1 minuto que uno se quedó helado. O sea, bueno, esto era impensado hace 2 meses, que hable eso, que Santiago Cafiero diga que los jóvenes también era impensado, pero también impensado, no sé, en Francia hay debates espectaculares firmados por la alcaldesa de París y alcaldes y alcaldesas de distintas partes de París, firmando de hacer una asamblea del futuro para pensar en el nuevo mundo. Digo, para que no es que es un grupo de hippies que quiere hacer eso, sino que hay gente que está gobernando. Entonces, es el momento de dar esas disputas, más que nunca, y plantear lo más fuerte posible. No tenemos que volver a la vieja normalidad, que era un desafío. Y Enrique, antes de que se me escape la pregunta, en ese sentido, ¿cómo ves la posibilidad, o sea, cómo crees que se puede dar esa lucha o ese debate desde un movimiento de base? Porque por ahí ahora el activismo es presionar a los políticos o a través de movilizaciones o a través de leyes concretas que muchas veces no se cumplen. Y digo, ¿qué estrategia se puede utilizar para que ese movimiento sea de base de la comunidad? Bueno, a ver, yo creo que hay una revitalización con esta crisis del rol de Estado. Muy fuerte, ¿no? El rol de Estado para salir de esta crisis va a ser clave. Desde la misma traspasar esta pandemia, porque necesitamos respiradores, necesitamos hospitales, necesitamos que esté todo coordinado. Cuando venga el famoso pico, si es que alguna vez viene, el rol de Estado es clave. Ahí nos dimos cuenta todo, ¿no? De eso. Y los charlatanes que venían hablando en distintos lados, no solo charlatanes, Trump está mandando cheques de dólares firmados por él, o sea, el Estado. Macron, una persona de centro derecha, también hablando de la salud pública, que hay que revitalizarla, etc. Entonces el rol del Estado es clave en esto. Yo no sé si hay algo, o sea, me parece que lo que hay que jugar en esos lugares. Para mí los jóvenes tienen un rol ahí clave, de pedir en el Estado esos cambios. Porque el rol del Estado ahora en la reconstrucción va a ser clave para dónde va, ¿no? Si el rol del Estado es, bueno, voy a barril criollo, como hoy parece que se anunció, es decir, subsidios más a fósiles, y eso, bueno, vamos a estar en problemas. Sí. Si en vez de eso, bueno, voy a poner mi energía, no sé, en otras cosas, va a ser más interesante. Pero bueno, sí. ¿Y ves al cooperativismo como una salida eficiente en ese sentido? Por ejemplo. No, a ver, yo no quiero hablar porque yo no tengo la respuesta a esa, pero no, a ver, porque sí creo que es fundamental, pero no creo que sea suficiente. No es el momento donde, repito, el rol del Estado ha sufrido se ha revitalizado, es decir, es fundamental, y eso pone en jaque un poco los pensamientos, tanto de esos liberales, etcétera, que dicen que el Estado no sirve, como también de parte de gente que es muy amiga, muy, muy cercana, que habla que también, no, bueno, nos tenemos que arreglar solos, ¿no? Un poco como el zapatismo. Me parece que ahora eso es más complejo, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que buscar una fórmula, nosotros con este gran pacto ecosocial y económico, que se puede llamar de otra manera, etcétera, lo que queremos es tratar de convertir una bandera para combatir el pensamiento neoliberal, hoy replegado, digo, porque se ha quedado, necesitamos a los estados, como decíamos, también neutralizar las visiones colapsistas y distópicas dominantes, y también vencer la persistencia y ceguera epistémica de tantos progresistas desarrollistas, ¿no? Eso también es parte va para los dos lados, que privilegia la lógica del crecimiento económico, y eso es lo que tenemos que buscar ahora, que es lo que tenemos que disputar, ¿no? Porque si no, puede venir la ceguera y bueno, vamos con más minería, vamos con más
petróleo, vamos con todo. Buenísimo, Enrique, muchas gracias. No, gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Tenemos muchos comentarios, se armó como una especie de debate paralelo en el chat de esta videoconferencia, muy interesante. Los comentarios de Nancy, de Rocío, de Felipe, de Norberto, de Ivana. Bueno, me gustaría que alguno de ellos, si quiere tomar directamente la palabra, porque es un poco difícil reproducir esos comentarios. Pero bueno, perdón, acá acaba de llegar una pregunta de Laura, un par de preguntas de Laura. Enrique, te las leo. Dale. ¿Puedo comentar un par de cosas? Sí, Laura, por supuesto. Bueno, la primera, no solo el rol del Estado, sino también la organización comunal por fuera del Estado, como ya existen, no delegar todo en el Estado, sino reconocer la capacidad autogestionaria de las comunidades. Eso por un lado, y por el otro, en la ciudad no estamos todos desconectados de la naturaleza, si accedemos a ella, y quizás también esta piola, reconocer esto porque si no el discurso suena demasiado derrotista. Bueno, Laura Borce, me imagino que es Laura Borce, de aquí, de Barrio Saavedra, muy cerquita. Esos son los dos comentarios. ¿Es Laura Borce? Ahí está, queremos saber eso. Sí. A ver, no, Laura, bueno, nos conocemos y hemos hablado. Yo, al contrario, nosotros con este pacto ecosocial económico buscamos encontrarle algo que no sea derrotista, de que podemos vencer y podemos tratar de triunfar por ese lado, o intentar. No es derrotista. El tema de la desconexión de la naturaleza es un hecho, o sea, ahí es donde nosotros creo que tenemos que salir los microclimas. Por supuesto que no lo digo por vos, Laura, y por un montón de gente que seguro y muchos están acá, pero son microclimas, somos microclimas, lamentablemente. No hay una conexión con la naturaleza en las grandes ciudades al menos como Buenos Aires, ¿no? En términos generales, digo, por supuesto que sabemos que hay mucha gente que no. Lo de delegar todo en el Estado es verdad, pero hay que disputar ahora el Estado. ¿Entendés? Hay que disputar qué va a hacer el Estado. Eso es lo que no me pone. Por eso hablamos de. El Green New Deal necesita del Estado. O sea, un New Deal, un nuevo acuerdo necesita del Estado. Necesita esos recursos tan grandes. Que no quiere decir de todo, ¿no? La organización comunal, todo eso es fundamental. Y es lo que sostiene muchas veces todas estas cosas. El 2001 fue clave, etcétera. Pero creo que no es suficiente. Si no, vamos a seguir siempre peleando. Estos son los momentos de disputar sentidos en el propio Estado, creo. No digo de disputar el Estado, sino de disputar qué va a hacer el Estado. Pero bueno, no tengo la varita mágica y seguro que Laura puede decir cosas mucho mejores que yo. Estaría bueno que hables, Laura. Pues siempre es muy interesante. No, Laura bueno, no sé digo, si se va a animar a hablar. Bueno, no hay que obligar a nadie. No. Pero si después podemos compartir algunos de los artículos que escribe ella en La Nación, claro, precisamente el último era con motivo de este último comentario que hacía. Bueno, pidieron dos personas más la palabra, pero si les parece podemos ir cerrando la lista de comentarios y de oradores porque estamos... Hay que ir a hacer la cena. Hay que hacer la cena. Así que tenemos a Rocío que pidió la palabra y a Felipe. Rocío, si querés habilitar el micrófono. Hola Enrique. En realidad soy Marcos, estoy desde un Meet prestado. Muy bien, Marcos entonces. Marcos de Junín. Sí. O sea, Marcos de Junín está con el micrófono de Rocío. ¿Dónde está? A ver. Sí, exactamente. ¿Pusiste la imagen o no? Así viene la cuestión. Poné la imagen. Ahí está la imagen. Dale. ¿Está la imagen? Sí, habíamos habilitado la cámara. Uy, se cortó. Me parece que sí. ¿Ustedes se escuchan? ¿No? Ahora sí. Marcos, te escuchamos bien. Si querés, hacer tu pregunta o comentario. Dale. Muy breve, Enrique. ¿Cómo pensás vos que puede jugar la implementación de la ley de agricultura familiar en esta cuestión de la redistribución de la población en el país en relación a esto que vos marcabas de el 92% de la población viviendo en una zona núcleo urbana con relación a lo que es el promedio que vos referías del 54% a nivel mundial? Bueno, creo que no es suficiente solo, pero es interesantísimo esa ley, pero no es suficiente. Porque es mucho más holístico lo que nosotros planteamos, pero obviamente que es importantísimo y ojalá podamos lograr su aplicación efectiva, ¿no? Que fue muy desfinanciada por el gobierno anterior. O sea, esa ley se saca
creo que el último mes del 2015, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Ahí, cuando terminó el gobierno, y bueno, el gobierno anterior no la desfinanció, etcétera. Por lo menos eso es lo que yo tengo. Y ahora vuelve, bueno, hay que volver a lograr su aplicación efectiva. Para mí es clave esa ley, pero no es solo eso. Porque hay que poner servicio, hay que poner el mejor internet, hay que poner las mejores escuelas. Eso para que la gente tenga ganas de decir, como hablaba Nancy antes, de decir, de salir de las grandes ciudades, ¿no? Que nos dan esas comodidades de la modernidad que nos hacen quedarnos acá calentitos, entre comillas, todo, ¿no? Por supuesto. Que creemos que tenemos la mejor educación, la mejor salud, y en realidad tenemos muchas dificultades. ¿Verdad? Es largo, pero no es solo, para mí es mucho más holístico que solo la aplicación de una ley de agricultura. Correcto. Claro, gracias, Enrique. Ahí la veo, Valeria. ¿Cuándo va a ser, Valeria, uno de Derecho de la Naturaleza? Hola, Quique, perdón que llegué tarde, estaba dando clase. Está bien. Bueno, muchas gracias, Vale, por sumarte, con todo el esfuerzo que eso implica en estos tiempos de dar clase por medios virtuales. Felipe había pedido la palabra, ¿puede ser, Felipe? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, Felipe, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bien cortito. Mira, bueno, rápidamente yo soy chileno, pero vivo y trabajo en Montreal, en Canadá, específicamente en la Universidad de Quebec en Montreal, y que bueno, específicamente trabajo con agricultura urbana y con toda la experiencia montrealés, pero particular, bueno, en general de Quebec, pero particularmente de Montreal. Y bueno, me parece muy interesante la discusión porque trabajo también con extractivismo y conflicto socioecológico en un proyecto paralelo Canadá-Chile. Y nos tocó toda la situación actual, ¿no? en este proceso. Y están los mismos procesos de reflexión sucediendo en todos lados, precisamente de la reconfiguración de lo que se viene luego del post-COVID y cómo recomenzar, y todos los procesos también de discusión precisamente impulsados, y ahí viene el comentario un poco, impulsado desde las organizaciones civiles aquí en Quebec, para poder instalar toda una agenda que se venía empujando ya también un poco con las marchas del Friday for Future y similares durante el último año sobre todo, y particularmente cuando estuvo la Greta aquí en Montreal. Y entonces lo importante y lo interesante es que si bien pueden surgir de las organizaciones de base esta iniciativa, es el momento precisamente de instalarlo en las discusiones y las políticas públicas, porque de otra manera hacerlo extensivo a toda la comunidad y que de alguna manera se salga de ese círculo de las organizaciones o de los jóvenes o digamos de los más activistas o militantes, no sería de otra manera fácil si no fuera por medio de las políticas públicas. Yo creo que ciertas capas de la sociedad, sobre todo en nuestros países en el sur, digamos en Argentina, que sea en Chile, la gente más simple, que realmente no accede a este tipo de conocimiento o interés, pero hoy en día nos vemos toda la necesidad de hacer algo y generar algo diferente. Entonces, sin duda las políticas públicas y el poder del Estado en ese sentido creo que es fundamental. Eso era comentar un poco la discusión que armamos, de hecho, en paralelo en el cuadro del chat. Excelente, estamos de acuerdo totalmente. Muy bien, muchas gracias, Felipe, porque te tomaste el trabajo un poco de reproducir esta interacción que existió en el chat, que la verdad era muy, muy enriquecedora y muy pertinente para esta charla. Si les parece, hacemos un último comentario, una última intervención y lo despedimos a Quique. No sé si, Quique, hoy te toca cocinar a vos. No, hoy sí. Me parece que... A la noche me toca a mí, también. Es así. Todos los días, hacemos mediodía. Miren, las casas se han convertido, ustedes lo saben, en una mezcla, ¿no? Lo hablamos el otro día con Rafa. Una mezcla entre escuela, yo tengo 2 hijos, o sea que hay momentos que hay 2 aulas, en lugar de trabajo, una oficina, toda la vez, salones de actos o salones de eventos, como ahora, por ejemplo, y atrás se está pasando toda la vida, porque uno, tampoco, claro, como uno no vive en casas tan grandes, todo va pasando cerca. Sí, me toca ahora cocinar a mí, sí. Ahora.
Perdón, alguien pidió la palabra recién, pero no pude ver. Directamente que habilite el micrófono y cerramos con esta última intervención. Capaz que vi mal yo y nadie pidió la palabra. Ahí está moviendo la boca, a ver quién es. Sí, Rafa, yo vi que pidió la palabra Nico. Sí, Nico, pero no tiene habilitado el micrófono. No lo escuchamos a Nico. Nico, ¿querés compartirla por la ventana del chat? Ahí pregunta Nico. Bueno, tenemos muchos conectados en esta videoconferencia. Hay gente, bueno, de Canadá, la verdad que eso es increíble. Tierra del Fuego, lo tenemos al compañero Agustín Sánchez Mendoza, siempre firme en estos encuentros, desde la provincia invencible de Mendoza, con todo el empuje que le ha puesto, toda la energía que le ha puesto al movimiento social argentino ambiental. Bueno, tenemos gente de Córdoba, mucha gente de Córdoba también. Y bueno, la verdad que les agradecemos a todos. Bueno, Nancy de Tierra del Fuego, por supuesto. Sí. Sofía, que es luchadora contra las represas de Santa Cruz. También está ahí, mirá, que hizo Sofía. algunos comentarios. Sí, ¿Quién más coincidía está? con lo que decía Laura. Verónica Gómez Tomás desde Francia, tenemos, Sí. es increíble, ¿no? La verdad que las videoconferencias han redefinido la presencialidad global. El próximo lo hacemos en París, pero físicamente. Sí. Paga todo Capibara, me dijeron. Eso me dijeron. Sí, viste que Capibara tiene acceso a mucho fondos fondo. internacionales. Sí, tenemos fondos. Bueno, ahí está la pregunta y el comentario de Nico, y con esto cerramos. Nico hace este comentario. Quería saber a quiénes considerás como opositores o sujetos de la sociedad que puedan llegar a presentar complicaciones con este nuevo Green New Deal. Y la pregunta es, ¿solamente los grupos económicos fuertes o habría otros sujetos? ¿Quieres saber quién considerar como opositor? Bueno, es interesante eso. Está buenísimo y es larguísimo contestar eso. La estoy leyendo, por eso. Ahí es larga, la respuesta puede ser muy larga, voy a hacerla corta. El gran enemigo es el consenso de los commodities, ¿no? Como hablamos hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Ese consenso de los commodities que reúne gobiernos y oposición, que reúne gobiernos progresistas con gobiernos de derecha, que ven que pareciera que América Latina o Argentina tiene solo un destino extractivista, ¿no? Como si eso fuese un destino y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar, ¿no? Esos son los enemigos. Y eso están en todos los gobiernos. Por supuesto que es mucho más difícil dialogar en un gobierno como el que se fue, nacional, como el que se fue, donde la visión económica es la única que hay, con un gobierno entrante que tiene algunas grietas y gente interesante trabajando ahí, incluso diputados, etcétera, que son gente que escucha, ¿no? y que hay diálogos sobre esto. No es fácil dialogar esto con gente de la coalición cívica o del PRO, ¿no? Porque tienen otra visión, ¿no? De todo. Y los grandes grupos económicos que tienen sus aliados en esto. Pero hay que romper mucho, ¿no? Hay que romper la visión de distintos gobiernos que ven la única salida de esto, una visión simplista que lo ven desde muchos lados. A ver, antes de irme necesito, ahí Nancy dice que está bueno esto, porque la última vez que fui a Tierra del Fuego, estuvimos con Nancy, dice que se estaba construyendo una ruta que estaba destruyendo gran parte del bosque nativo. Y me cuenta que lo pararon, yo sabía que lo pararon, pero está bueno reivindicar esa lucha que se hizo desde abajo, porque además nos dice, miren, acá está lleno de abogados ambientalistas, nos dice Nancy que en Tierra del Fuego necesitan abogados especializados en ambiente, que no hay ni uno, todo Tierra del Fuego. Así que mira, hay un lugar para ir. Después Camila nos dice, ¿qué nos dice? Que es abogada activista de Buenos Aires, buenísimo, joven, muy joven, así que buenísimo que haya abogados ambientalistas. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que Quique estuvo muy interesante todos los aportes que hiciste, muy interesante también las devoluciones que hubo por parte de cada uno de los participantes. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Inmediatamente finaliza esta videoconferencia, vamos a compartir el enlace para que puedan acceder a todo este encuentro
a través del video cargado en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Capibara. Les recordamos también que estas actividades forman parte de un ciclo. La semana que viene, el jueves, lo tenemos al doctor Pablo Beldoménico, es un docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que nos va a hablar sobre lo que él denomina como plaga fascinante. Por supuesto, se está refiriendo a los seres humanos, recuperando un artículo muy interesante que le había escrito hace unos años. Pablo es un amigo de la provincia de Santa Fe y, bueno, por supuesto, vamos a estar difundiendo esa actividad que se va a realizar el próximo jueves. Y también tenemos quizás 2 encuentros más para la segunda quincena del mes de mayo. Uno con las profesoras María Carman y Valeria Berros, hablando sobre la cuestión animal. Es un dúo impresionante, la verdad. Un Dream Team. Sí, realmente me parece. Es un Dream Team, un verdadero Dream Team de la cuestión intersección entre antropología y derecho. Claro, total. Y bueno, y le estamos dando forma a lo que sería el último encuentro del mes de mayo, que bueno, que quizás todavía no lo tenemos definido, quizás se lo dediquemos al 5º aniversario de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si'. Bueno, reiterarles a todos nuevamente el agradecimiento, en particular a vos, Quique, por realmente sumarte a este encuentro con todo el esfuerzo que ello implica en el marco de esta cuarentena. Y bueno, nuevamente agradecerte por esta predisposición. No, gracias a ustedes y siempre estoy muy contento, ¿no? Yo quiero ser capibara, no sé cómo hay que hacer, pero quiero ser parte de eso porque me encanta, me encanta. Así que un gran abrazo a todos y todas. Bueno, un gran abrazo para todos, nos despedimos y seguimos en contacto. Un abrazo.